Voz e imagen. Archivos para la memoria. Pero, ¿qué pasa? El 17 de octubre, otro crack, y otras masas llegan, ya no la clase media, sino llega la gente también del interior. Llega un gobierno popular, indudablemente popular, y aparece un cantor que también es reflejo de todo eso. Había aparecido unos poquitos años antes, pero el reflejo es Alberto Castillo. Yo recuerdo que cuando se lo dije a Castillo, me dijo, yo nunca fui peronista. No, bueno, no tiene nada que ver, le digo, ¿no? Pero sí era el reflejo. Perón hacía así, Castillo hacía así, pero el hecho era más o menos el mismo. Y Castillo se vestía, se disfrazaba como lo que era entonces, se llamaba un cabecita endomingado. Con todo el respeto, no lo digo con ningún desprecio, pero lo hacía así, casi disfrazado. Sí, eran los trajes de Vito con el pantalón hasta acá, un poco como son las imágenes de Gatica de esa época, ¿no? de José María Gatica, el boxeador. Y el tango empieza un poco, 10 años después, su decadencia. ¿Y por qué? A partir del 55, cuando los elementos populares son quitados del camino, pensando que se iba a volver al año 43, donde todo lo que era nacional tenía olor a peronismo, fuera o no fuera, era natural que el tango, que era una expresión popular por excelencia, también tuviera menos atractivo. Y también, por ese tiempo, se saca la ley por la cual el 50% de los temas que se pasaban por radio tenían que ser argentinos. Esto me parece que es clarísimo, ¿no? Y si no, como dicen los españoles, que venga Dios y me lo explique, ¿no? Creo que es así. Pero los fenómenos van por otro lado, funcionan por otra parte, y en el 50 y pico Astor Piazzolla está en Europa estudiando con Nadia Boulanger, que le dice que él lo que tiene que seguir haciendo es tango, esa música. Porque Astor, en una anécdota que todo el mundo conoce, trataba de tocar su música clásica. Y le dice, no, pero ¿usted qué hace? Y le dice, no, bueno, yo hago tango. Y Nadia Boulanger lo escucha, creo que escucha un tango que se llama Marrón y Azul o Triunfal, uno de esos, no me acuerdo exactamente. Y le dice, no, lo que usted tiene que hacer es esto. Y él se convence bastante, porque claro, le tenía una enorme admiración a Nadia Boulanger, y vuelve convencido y hace el Octeto Buenos Aires en el 58. Y a partir de ese momento también el tango tiene otro hito, y al principio era muy difícil. Yo recuerdo los primeros años de la década del 60, te diría 62, 63, hasta 64 y un poco más. Los seguidores de Astor, en mi caso porque era amigo, éramos una especie de snob así insoportables. Los viejos tangueros hasta muy entrados los 80 no lo soportaban a Astor. Esto es la verdad. Y después te cuentan cualquier cosa, ¿no? Inclusive hay mucha gente que ha escrito contra Astor Piazzolla y ahora dicen, no, porque era un genio, pero entonces opinaba otra cosa. Pero por suerte, porque hoy lo que vendrá es un clásico, Adiós Nonino ni hablar, y creo que ha mejorado mucho la música argentina. Lo que sí creo que hay demasiados imitadores. Creo que sería importante que algunos creadores jóvenes, está bien que empiecen imitando, pero que imiten menos, porque para escuchar un conjunto donde están tocando igual que Piazzolla, prefiero escuchar el original. Esto siempre es así. Es como cuando vas a un museo, y sí, es mejor el cuadro que la reproducción. Y en esto está pasando en algún nivel. Por eso me interesa cada vez que encuentro algún grupo que está en otra, que está buscando, a lo mejor al principio son aburridos, pero que está buscando otro camino, ¿no?
Voz e imagen, archivos para la memoria, rumbosur.org.